buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Esto es El Carácter de una Nación, conversaciones con protagonistas y personas que piensan Chile, el mundo, desde diferentes ámbitos. Hoy tengo el honor de presentarle a un productor, músico, gestor cultural y rockero sobre todo, ¿no? Yo te voy a decir Juanito porque te conozco como un Juanito, así que bienvenido, Juanito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, déjenme dormir, por mencionar tantas cosas que ha hecho Juanito por la música. A sus cortos 24 años que hablábamos previo, nosotros ya somos personas senior en comparación a Juanito. Ya le saco 11 años, entonces ya como que ya el tema es ya una vida casi. Yo le saco 30. Entonces, no, muy contento de tenerte aquí, Juanito. Bueno, en este espacio, la idea es que las preguntas no sean tan obvias y también que las preguntas estén escondidas en diferentes lugares del set. Súper. ¿Dónde crees que están las primeras preguntas? Veo una patana y un Goku, que te decía antes que es mi infancia. Veo un libro, veo un tocadisco y no sé, no encuentro la otra. ¿Dónde están las preguntas? ¿Dónde crees que están las preguntas? Abajo del... Exactamente. súper bien. Muy bien, el posavasos. Vamos a ver con la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. Durante años escuchamos que el rock estaba muerto. Pero mientras tanto aparecieron proyectos como Déjeme dormir, Hacia Menor, Estoy bien, Candelabro, GC Castle. Estoy hablando de la generación más reciente, ¿no? Pues sin mencionar Niños del Cerro, Fodermokers, ¿no? ¿Sientes que hubo una desconexión entre lo que decía la industria y lo que estaba pasando abajo? ¿La idea de que el rock estaba muerto? Sí, pero en realidad hablar de industria a mí nunca me ha acomodado mucho. Y desde instancias como la Feria Pulsar o los mismos premios, que se supone que es como la gran, no sé, la gran fiesta de la industria de la música chilena, pasando por los festivales como más consagrados como Lollapalooza o Fauna, etcétera, este tipo de instancias, para mí hasta hace muy poco no era un mundo al cual nosotros estábamos bienvenidos. Nosotros como música alternativa, música rockera, pesada o música indie. No era un mundo que yo sentía que nos pescara mucho, haciéndome como cargo de no solamente mi proyecto, sino como lo que estaba pasando alrededor. Por lo tanto es una grata sorpresa de que ahora las bandas con las cuales yo he tenido la suerte de trabajar estén presentes en esos espacios y que esté la posibilidad de abrir esa puerta. Pero no me simpatizan mucho esos lugares, la verdad. Me acuerdo cuando fui a acompañar a Candelabro a su primer Lollapalooza, me encontré en el backstage del Lola con una cantidad de personajes y un despilfarro de comida, copete, y así como, oye, esta weá no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en realidad. Es como un ambiente muy taquilla. Y no tiene mucho que ver con el lugar de donde venimos, de tocar en centros culturales, tocar en casas. Obvio que bacán que esos lugares se estén abriendo. Me gustaría tocar ahí, por supuesto, por lo que significa para la trayectoria de la banda, etc. No me cierro en lo absoluto. O sea, lo digo un poco para responder tu pregunta de que en su momento no estaba ni siquiera en nuestro imaginario el poder acceder a ese tipo de lugares. Claro. Y la idea de industria a mí siempre me ha incomodado un poco porque creo que esto se trata mucho más de una feria costumbrista que de una industria. Bueno, yo siempre he tenido esa tesis de la feria artesanal, ¿no? Como Eso. que un poco ese juego de pensar que esto más que una industria, sobre todo en el indie, ¿no? Una feria artesanal que un... ¿A qué me refiero con la de la feria artesanal? Como en síntesis, ¿no? Piensa en una... como hay un artesano que hace unos aros muy bonitos, muy espectaculares, pero en la feria artesanal lo hace él mismo, los embolsa, los cobra, después tiene que pagar el IVA, ¿no? Tiene que hacer todo lo mismo, el proceso se come en el mismo puesto, Claro. toda la dinámica está hecha en un espacio mínimo. Pero si tú agarras esos aros y los ponías en el Parque Arauco, valen 10 veces más, ¿no? La gestión... Y los vendían en el aeropuerto y valen 40
40. Exactamente. Entonces, de cierta forma, lo mismo pasa con esta música, que son pequeñas joyas y es interesante cómo empiezan a tener notoriedad en estos otros espacios. Por ejemplo, hay una deuda histórica en, por ejemplo, Lollapalooza. Niños del Cerro nunca ido a Lollapalooza, por Claro. ejemplo, pensando en las figuras matrices de tu propio género, ¿cachai? Como... Claro, bandas referentes para mí y para mis compañeros. Y claro, y al final todo, como vino el Simón para acá, estuvo el Mati, entonces de cierta forma igual hay una pregunta sobre estos espacios y sobre cómo un poco ustedes también se han construido generacionalmente en diálogo, ¿cachai? Como, claro, cuando partieron los Smokers estaba Bar Loreto y Era todo campo. Literalmente, después el Simón llevó ese campo y pavimentó un poquito la Florida, como que fue acercándose del centro hacia la Florida. Claro. Y ahora ustedes ya tienen una pequeña como serie me carga el concepto venue, pero de locales donde se toca, ¿cachai? Que ya tienen, ¿no? Desde Rojas Magallanes como este gran centro cultural hasta locales más chicos, medianos, que ya empiezan a aparecer. Claro, como tú estáis viendo también ese viaje, pues, ¿cachai? De las bandas hasta Lollapalooza. Claro, es lindo como los lugares que quedan de hace 10 años han ido creciendo también, o se han ido armando. Por ejemplo, el otro día, el sábado pasado, tocamos en Rojas Magallanes por el lanzamiento de Aeródromo, una banda amiga de Conce, y nunca había sonado tan bien adentro. El escenario, tienen dos escenarios en Rojas Magallanes, el escenario de adentro, y eso tiene que ver con la plata que le han podido meter al proyecto, digo, al espacio con fondos culturales, y tiene que ver con el equipo humano que han cultivado. O sea, me acuerdo, iba hace 9 años a Rojas y el equipo era de otra generación y estaban ya carreteados de llevar 10 años levantando tocatas donde no iba tanta gente. Y ahora hay un equipo humano de cabros que tienen nuestra edad, que trabajan en sonido. Entonces como que se va construyendo algo. Y también van apareciendo lugares nuevos. Nosotros de repente nos pasa durante el año que si tenemos un lanzamiento o algo no sabemos dónde tocar, netamente porque no queremos repetir los locales. O sea, como queremos ir moviéndonos, y igual todavía pasa un poco eso. Pero como tú decías, generacionalmente yo creo que se ha construido una identidad alrededor de 3 o 4 espacios que se repiten, y se repiten siempre, y se construye un público también ahí. Hablaba con Sebastián de Audiomúsica, que se encarga del ciclo... ¿cómo se llama el ciclo? El ciclo que hacen Audiomúsica todos los viernes. Sí, el ciclo... Sonido estacional. Y a este punto, Sonido Estacional tiene un público propio. O sea, eso me comentaba Seba. Al final es bacán eso, como en la gestión de los espacios, que la gente ya va a ver lo que hay ahí. Pasaba un poco con Caja Acústica, o pasaba un poco con el Rojas Magallanes. Que los lugares terminan teniendo una curaduría. ¿Sí? Curatoría. Claro. Y terminan teniendo una identidad que para mí eso es como el escenario ideal. Como tú viajas a otras partes de Latinoamérica o viajas a otras partes del mundo y pasa eso. Como hay una costumbre de hablar de, no sé, lugares que yo he podido conocer, Argentina, Uruguay. Hay una costumbre más de salir a ver música, y es algo que yo creo que nuestra generación está un poco recuperando también. Lo veo en las fechas de Candelabro, lo veo en las fechas de GC Castle, lo veo también en las tocatas nuestras de Déjenme Dormir, público escolar. Como eso era algo que cuando yo tenía esa edad, yo era el bicho raro que iba a ver bandas. Claro, y no iba al reggaetón. Claro, más que no iba al reggaetón, me perdía los carretes de mis amigos del colegio porque iba a ver a los niños del Cerro Bar Loreto. Y entraba con 17... Ahí medio camuflado. Entonces... me parece que se está hablando harto de esta generación porque se ha cultivado un público nuevo. Sí. Y es bonito lo que está pasando. Un abrazo grande a la gente, a Rodri, Rojas Magallanes y el apañe que le ha metido. Y a 20 años dándole ahí... Y sosteniendo, metido en la junta de vecinos, haciendo de todo para poder sostener un espacio de tocata que se basa y que un poco ya es como... Desde la generación anterior a la suya, digo, Niños del Cerro se transformó como en el espacio icónico que se ha abierto a tantas bandas. Lucho Briceño tiene una pregunta. Sí, colgándome esto de industria, las bandas con que trabajáis igual han crecido y los locales que acabáis de citar empiezan a quedar chicos. Sí, pues. Eso.
Entonces igual existe, y somos de izquierda, digamos, también, ¿no? Entonces tenemos como un conflicto también con esta idea empresarial, ¿no? Que tiene que ver con esta industria de la música, y también hay ejemplos en la historia de la música en Chile que hacen que da un poco cringe meterse por ahí, porque hay historias feas también. Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque igual, o sea, como el salto entre... O sea, Candelabro ya es muy difícil no verlo en un Movistar o en Claro, en lugares grandes. claro. Y quienes engloban esta perspectiva de ganar plata con esto son, al final, nuestros adversarios, por lo menos, podríamos decirlo, Claro. ¿no? No, Entonces, sí, ¿qué pues. hacemos con eso? Nos hemos topado con Déjenme y he visto cómo mis amigos y mis compañeros, mis colegas se han topado con el último espacio de la industria musical o de esta feria artesanal que está gatekeepeado. Quizás hace 20 años el tema de las plataformas, los estudios de grabación, todavía era un tema que no todas las personas podían acceder a eso. Ahora eso está súper democratizado, o sea, nosotros somos un claro ejemplo de eso, grabando discos con una interfaz en tu pieza. En el tercero. Y viendo qué tan, claro, viendo qué tan lejos rebota la piedra. Pero el lugar donde nos hemos encontrado una y otra vez como llegando a techo o encontrándonos con esta pared es el mundo del booking, es el mundo de estos locales que mueven 1000 personas, que mueven 2000 personas, 15 para arriba. Hay un mundo de las tinieblas de gente que se dedica a agendar estos espacios y productoras que no necesariamente les interesa la música que se presenta ahí, es una cosa de vender entradas, o sea, nos empezamos a encontrar con esta idea del espectáculo, como la industria del espectáculo. Y eso es lo que yo creo que incomoda, o a mí de frente es como, oh, chucha, esto está salado, porque toda la buena onda de tocar en un lugar donde tenéis una confianza con el equipo humano de ese espacio, donde nunca van a haber problemas de lucas, donde tampoco hay muchas lucas. Eso para nosotros es cómodo. Y he visto cómo han tenido que navegar este paso de la cancha de barrio al estadio, por así decirlo, literalmente. Y la verdad es que no tengo una respuesta. Yo creo que nos ha costado asesorarnos bien, nos ha costado encontrar las personas desde el booking o desde el management que nos pueden ayudar a navegar este mundo de industria sin tener mayores problemas. Y nos pasó con algunas fechas de Déjenme trabajando con productoras más grandes que era todo medio extraño, la comunicación no era muy buena. También eran fechas que costaban vender, lugares más grandes. Claro, son más caras. Son más caras, como que es incómodo como presentarle a tu público que está acostumbrado a pagar 5 lucas, de repente cobrar 10 o 12 por una entrada. Es un salto que no todas las bandas podemos tomar todavía, quizás. Es algo a lo cual aspiramos. Quizás por lo mismo, hablábamos recién de sesiones en el tercero, a mí siempre me ha incomodado tomar financiamiento del sector privado. O sea, siempre he preferido postular a fondos culturales del Estado para financiar ese tipo de cosas. Pero... Y Rojas tiene eso también. Y Rojas tiene eso. Rojas Magallanes como centro cultural ha tenido esa salida, pues como tanto discursiva como prácticamente han decidido sostener todo esto en base a fondos como de PAOC o diferentes fondos para poder sostener estas dinámicas de apoyo, colaboración municipal, teniendo distancia incluso ideológica con quienes dirigen los municipios, pero igual de cierta forma poder construir un espacio en donde la colaboración cultural funciona. Es decir, no sé, por ejemplo, en lugares como Ñuñoa hoy en día se está haciendo un montón de cosas por una escena alternativa que pareceríamos que no iba a pasar también. Pero algo pasa ahí con la gestión cultural que es el lado de la gestión que la gente no ve, al fin y al cabo. Es importante recordarlo un poco, que a veces las lucas no vienen de donde uno quisiera que vinieran, o a veces uno tiene que hacer las cosas igual sin financiamiento, que es algo que nosotros tratamos siempre de hacer. O sea, los proyectos no van a quedar abandonados, por lo menos los nuestros no. Candelabro se vio con el crowdfunding, por ejemplo. Claro. ¿Quién pensaría que Candelabro, estamos ya una semana del show en la cúpula, venía de que para poder grabar este disco tuvieron que hacer un crowdfunding? Y para grabar el primero Matías tuvo que vender su guitarra. Claro.
Y que después, que ahí tiene... Bueno, eso es lo bonito de esta comunidad. Yo creo que también es lo que hace que uno, como... Es lo que me da un poquito de fe en la humanidad cultural, esta escena, ¿cachai? Porque de cierta forma se apoyan. Simón ha sido una figura como de apaña a todos, ¿cachai? Paternal. Sí, bien paternal y lo aconseja y lo Sí. ayuda y lo acompaña. Y a Matías después le prestó su guitarra durante un año para que hicieran los shows porque no tiene tampoco un apego a los Claro. objetos físicos. Y ahora, por ejemplo, claro, así se dan las colaboraciones. Sí. Otra pregunta, ya que nos Vamos. dimos media vuelta. ¿Cuál posavasos? Vamos al medio. ¿Al medio? Vamos al medio. Tú has dicho algo bien interesante. Que que este es probablemente el mejor momento que has visto en términos de creatividad y público para la música chilena. Claro, a mis 24 años. ¿Qué está pasando realmente en esta generación de bandas? ¿Hay algo en el agua? No sé, yo creo que... El flúor. El flúor. Yo creo que lo hemos hablado harto con estas mismas bandas, como a propósito de que ahora se está dando la posibilidad de viajar al extranjero. Y nos encontramos con los paralelos de lo que está pasando fuera de Chile. O sea, Argentina, Uruguay, Perú, México. México, que ustedes viajan ahora. Ahora nos vamos a México, de hecho sí, estamos muy contentos por eso. Y quiero ir a comprobar si esta teoría es cierta o no. La teoría es que Chile, claramente nadie puede negar que es un país muy chaquetero. Y es una palabra que no encontráis en otros países, ¿cachai? Es un concepto, por alguna razón tenemos muy baja autoestima colectivo. Esa frase es de Lorenzini, creo. O no sé, es como esta idea de que lo que pasa acá en Chile automáticamente es malo porque pasa en Chile. Y le cuesta desde siempre a las bandas, pero ni hablar del resto de las disciplinas, de danza, de teatro, de artes visuales, de cine. Cuesta mucho que el público chileno se vea reflejado en lo que está pasando acá. Y me parece que lamentablemente eso es bueno para la música, Mira. porque hace que para subirte a un escenario en Chile tenéis que tener una propuesta, o sea, tenéis que tener algo que vaya un poquito más allá de lo básico, que vaya un poquito más allá de un estilo que ya se ha estrujado, o tenéis que tener gallos, no sé, como... Y eso yo creo que es algo que nuestra generación de bandas tiene. Cuento. Cuento. Y no te podís quedar netamente con una propuesta sin un show de iluminación, o sin una propuesta visual, o sin un discurso, al fin y al cabo. Que yo creo que eso es lo que está pasando en Chile, porque tenemos mucho de qué hablar como sociedad. Entre nosotros tenemos mucho de qué mirarnos a los ojos y decirnos. Y por supuesto que eso es verdadero en los países que tenemos vecinos y en estas otras escenas, pero habiendo viajado por un par de otros lugares, me doy cuenta de que la gente es más simpática en Argentina, es más simpática en Uruguay. Y Tienes más ganas de escuchar también. quizás tienen más ganas de escuchar, o un paralelo que yo hago bien fuerte, que me llamó mucho la atención, teniendo la oportunidad de viajar el año pasado a Montevideo, y me hice la tarea de ir a buscar tocatas parecidas a esto, y me encontré un viernes de noche en un local muy parecido a lo que hubiera sido un Manduca, muy Claro. parecido a lo que sería un Caja Acústica, en una fecha hardcore, 2 bandas hardcore. Y no podía creer lo que estaba viendo, porque habían 110 personas, público 50% mujeres, 50% hueones. Eso en una tocata hardcore en Chile me parece que no pasa. No pasa, no. Y más allá de eso, que es como un tema de género que tenemos una conversación completamente distinta, Sí, que es un tema, particularmente en el rock. particularmente en el rock y en el indie, eso, punto aparte, la gente estaba todos adentro, estaban todos adentro vacilando la banda, y la diferencia, yo siento, es que en ese lugar la tocata es el carrete, Claro. es la fiesta. Y en Chile, por lo menos en Santiago, conozco lugares de regiones que son excepciones, Antofagasta, más al norte o más al sur también,
que la tocata no es el carrete. Claro. La gente que va a ver música en vivo va a ver la banda. Claro. No es la fiesta. Entonces yo veía en esta tocata hardcore gente súper bien vestida, tirando la talla, tomando fernet. Y si es que no te gustaba la banda, estaba allá afuera tomando en la vereda. Y estaba todo el mundo pasándolo bien. Y aguante los pibes. Claro. Aguante los pibes. Está todo bien, porque están tocando. Y es como una cosa un poquito más de carrete. Y acá me parece que no, por lo menos en Santiago no. O sea, Es muy estructurado. Y es además, muy estructurado. Nosotros tocamos a tal hora porque cierra el metro. Y después de eso, está todo el mundo preguntando ¿para dónde nos vamos? Claro. Y eso me parece bacán. Y se juntan las dos cosas. Como, uno, tenemos un público súper exigente. Y esta sociedad medio chaquetera donde cuesta que la gente enganche con este tipo de propuestas. Y dos, tenemos una cultura de música en vivo que no está tan apegada al carrete. Especialmente con las bandas de rock. Entonces, esas dos cosas las veo como, bueno, de cierta forma es malo porque no podemos tener lo que tiene Argentina, lo Claro. que tiene... No podemos tener eso, pero tenemos algo mejor, que son tremendas bandas. Claro, al final el carácter se forja en el rigor. Y es muy loco, yo creo que es algo interesante porque no por nada las bandas como quizás las bandas más relevantes de esta segunda mitad de la segunda década del siglo XXI son bandas que vienen de Chile un poco y han marcado cierta pauta, ¿no? Desde Javier Electra hasta no sé, pues Candelabro por mencionar, pero pensando también en Niños del Cerro tiene una fanaticada muy grande en México, en Perú, ¿no? Sí. Como que hay una cierta cosa de circulación o no sé, que decir los farmóqueros briseños que tienen una fanática, es decir, Claro. briseño se viste de charro, ¿no? Entonces como que hay de cierta forma un espíritu de sonido, de identidad que empieza a hacer que estos sonidos ya tengan eco en estos otros Claro. espacios, ¿no? Es muy interesante porque hay algo que tiene Chile que yo creo que es lo que también afecta muy fuertemente la escena. Que después de la pandemia, particularmente, en Santiago se murió la noche. Es decir, tú sales un domingo a las 11 de la noche y está todo cerrado. Sí. Y lo que pasa con el mundo del circuito de bandas también es lo mismo. Como decís tú, están todos corriendo por encontrar el metro porque nadie tiene la cultura de quedarse más tarde a hacer otra cosa. Y si van, van, no sé, como que el circuito ahora de carrete en el centro de Santiago es Bar Alameda y Cantábrico. Y es como que son los dos locales donde la gente va a post porque son los que abren hasta más tarde. Y porque además que finalmente en esta escena tampoco está asociado que vamos a ir a bailar a una disco, que finalmente es lo que quizás No. se sostiene hasta más largo en Bellavista, ¿no? Particularmente porque el público es más joven. Sí. No los dejan pasar. También, claro, hay muchos niños y hay muchos jóvenes y eso es muy interesante porque por eso es lo privativo de lo que se da, por eso de repente creo que hay un choque con la industria o la idea de industria aquí Sí. en Chile, porque la industria quiere vender tickets más caros para lugares para mayores de 18 años, Claro. y donde lo que sostiene a las bandas indie chilenas Son las entradas de 5 son lucas en de lugares... y de niños que están entre los 15 y los 21, Claro. por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Que van, hay un montón de grupos, es decir, yo me acuerdo cuando como incluso yo siendo más chico, haber ido a ver tocatas, no sé, Amarga Amarga con los Haces Falsos, y yo era el weón más viejo. ¿Cachai? Como que yo tenía como 25 años y era el weón más viejo Claro. en esa tocata, el Mundo Mágico. ¿Cachai? Como que Ah, qué era así. El Mundo lo que- Mágico fue mi primera tocata. Mira. Y fui con mis papás. ¿Viste? Iban los papás, y era muy así. Fui a ver a Niños del Cerro y a la Chini. Mira. Sí. Entonces, como toda una construcción de escena de ir a ver y acompañar a espacios que eran, imagínate, las ruinas de un parque de diversiones. Sí, po. Eran un Al que espacio iba mi tocata. viejo de chico. Exactamente. O sea, igual es una wea lo que sé. Es como muy loco porque finalmente en esas ruinas como que se construye el indie, po. Es decir, el Manduca con todo lo que queremos es una casa en ruinas, pues, ¿cachai? Entonces... Claro. La romantización del muro Claro, de mierda. lo precario, el ladrillo expuesto. Lo precario, yo un poco en lo polémico de esta cuestión es como que, claro, a nosotros nos gusta y lo romantizamos también, pero bueno, ¿por qué no se nos permite romantizar esa precariedad como si se le permite romantizar a Nueva York la basura en la calle? ¿Cachai? Como que finalmente igual hay un espacio que hace que eso sea genuino, que sea único, porque Claro. va a estar Juanito un día haciendo la puerta, tocando en el escenario o vendiendo el merch, ¿cachai? Porque va a vender mucho la tocata o haciendo sonido, ¿cachai? Entonces finalmente es como cómo se va construyendo ese carácter de una escena o de un país que claro, ahora le están poniendo oreja a bandas que son buenísimas, pero que
hace un año no vendían 20 entradas, ¿cachai? No. Porque aquí en Chile, hasta que no sale y no se considera que es un éxito, la gente no paga un ticket. Es decir, tú puedes vender 20 tickets de 5 lucas, es un desafío para el 90% de los artistas del indie Claro. chileno. Claro que sí. Última pregunta, Juan, Vamos con otra. de este bloque. Hoy los músicos tienen que hacer música, contenido, gestión, visuales y es una palabra que no me gusta tanto, pero networking al mismo tiempo. ¿Qué le hizo el internet al oficio musical? ¿Lo democratizó o lo volvió agotador? Ambas. Yo creo que sin Discord en la pandemia no hubiera conocido a varios personajes que para mí son muy relevantes en mi vida hoy en día, especialmente en el hacer musical. Y sin redes, particularmente Instagram, que es como la red más fuerte para nosotros, tampoco podríamos llegar a tantos lados. La democratización de las plataformas de streaming, etcétera, todas esas cosas. Yo creo que son el camino. Lamentablemente, o sea, no sé, yo me voy a negar siempre a hacer TikToks para dejarme. Es algo que recuerdo haber estado en una distribuidora en un momento donde el plan de trabajo que nos tenían era: ya chiquillos, van a sacar tantos TikToks y van a tratar de esto y les vamos a mandar el contenido que está viral, y es como, oye, puta, lo siento, pero no somos... Los Jonas Brothers. Claro, como no hacemos pop y no hacemos urbano, es como nos vemos una vez a la semana cuando ensayamos, en qué momento nos vamos a juntar a grabar, como, o ensayamos o hacemos reels, como esto no hace mucho sentido. Y también nuestra presencia en redes sociales es bastante acotada, y tenemos un amigo, Juanma, que es un genio, que lo queremos mucho, que nos cuida las redes. Y nos cuida las redes y hace esa pega, ¿cachai? Antes de eso yo me volvía loco peleando contra el celu para subir un post 1 hora para que quedara lindo. Y tampoco me quedaba bien. O sea, el hecho de que mitad de mis amigos que estudiaron periodismo ahora sean community managers me parece una locura. Es que al final, claro, es la salida comercial al final, laboral. Claro, y bacán, ¿cachai? Bacán que exista esa pega también. Pero ninguno está escribiendo periodismo de investigación. Claro. No hay Alejandra Matus en el camino. Ninguno está investigando Hermosilla, weón, haciendo esa pega. Pero eso me pasa, como sí y no. Es bien agotador y significa tener un equipo de trabajo más grande para llegar a resultados que antes. También, yo no sé, yo creo que la prensa ahora vive en un espacio extraño que yo no entiendo. Como que me hablan personas que están empezando sus bandas y es como, oye, ¿qué sello está aceptando bandas? ¿Con quién puedo trabajar prensa? Y es como... me dan ganas de decirles como, loco, haz tu disco primero. Claro. Como, preocúpate del disco y después hablamos de todo lo demás, porque en realidad eso es lo que a nosotros nos convoca y es lo que el público al cual nosotros apuntamos convoca. O sea, es el disco en mano. Y sí, pues significa mantener una imagen virtual que es un alter ego muy extraño. Yo no soy la persona adecuada. Entonces, para claro, como explayarme en esto, pero a mí no me acomoda tanto. No sé, tengo amigos, personas de las cuales hemos hablado hoy día, que disfrutan un poco más de subir historias, por así decirlo. Claro. Yo trato de compartir lo que hago. Casi que lo trato como una herramienta de trabajo, o sea... Yo creo que lo es, y un poco... Yo tiendo a ser, aunque suenen polémico, pero yo tiendo a ser más positivo con esto que negativo, en el sentido de que hace 20 años, si es que no llegaba ya la persona para entrar en una revista o un sello discográfico, no hubiera podido hacer música, ¿cachai? Era todo mucho más seccionado, y como que cuando cayó la industria musical en el 2006 en adelante, ya con la crisis de la, no sé, después del 2014 la cierre la feria del disco, ya se acabaron todas esas dinámicas de sellos discográficos más grandes en Chile, como que lo que quedó, el indie fue mainstream un ratito solo porque era lo que había más armado, es decir, Javier Amena, Jepe, no hubieran sido mainstream en los 90 probablemente, ¿cachai? O nunca hubieran podido acceder a esos lugares de notoriedad. Y eso es porque
hay una escena, hay una posibilidad de circulación y lo hemos hablado tanto, es decir, aunque nos carguen las reseñas de Rate Your Music, fueron muy importantes o han sido muy A importantes como nosotros, para nos poder hacen, a nosotros nos hacen bolsa en por Rate Your eso, es Music. que es así, pues, pero vale la pena como un espacio como que genera conversación de ñoños de la música en todos lados y Claro. que todos escriben en inglés. O sea, un weón así de Además, Talca, sí, de sí. Talca, todos escriben la reseña en inglés. Claro. Entonces, de cierta forma igual se ha generado como ciertas comunidades de virtud en espacios de comunicación y claro, con todo lo agotador que es, igual tenemos nuestros propios medios de comunicación, ¿cachai? Nosotros hacemos Claro. este podcast Claro. solamente con la voluntad, porque no lo hacemos incluso, no hay un aporte simbólico, ya lo hablaremos de nuestros amigos que nos regalan el café o libros, ¿no? Pero no hay un aporte económico porque lo se va construyendo así muy en la gestión Claro. día a día y desde la lógica comunitaria, ¿cachai? Todo el rato. No sé, es como... Las bandas no están, especialmente nuestro tipo de bandas, no están pensadas para un formato vertical como de 15 segundos. Exactamente. Están pensados por un escenario, ojalá grande, con un PA sonando fuerte, ojalá con un show de luces y 100 personas ahí saltando. Como que eso es lo que estamos como buscando. Súper, cerramos este bloque. Estamos de vuelta, segundo bloque. Súper bien. Las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Ah, si sacamos un cuadro, no se puede. No sé, pero tú tenés que preguntar. Atrás del libro, No. ya probamos abajo de la silla. No. No sé, me voy a tener que decir. Con el reloj. Ah, elige qué hora. No, tengo maravilla. Vamos con las 9. Vamos con las 9. Tú produces bandas muy distintas entre sí, pero todas tienen algo emocionalmente intenso y muy generacional. ¿Qué buscas cuando trabajas con un proyecto? ¿Cómo sabes que una banda tiene algo? ¿Qué busco cuando trabajo con un proyecto? Un poco ayudarlos a llegar al sonido que están buscando más que nada. No siempre me toca meterme en la música. Por ejemplo, Candelabro y GC Castle para mí son dos pegas muy distintas. Desde lo técnico trabajo muy cercanamente con Emanuel Irarrázaval, que es El gran Ema. un mentor para mí y para todos nosotros. Y junto a él logramos un poco el sonido de la grabación, definimos un poco los tonos de guitarra, que es importante en esta música, el timbre de la batería, encaminamos un poco lo que va a ser la mezcla y el resto de la producción en situ, en estudio, con las bandas ahí. Cuando me toca trabajar con primera vez con Matías, empezamos a tener conversaciones sobre las canciones, hacia dónde pueden ir, sugiero algunos arreglos, sugiero cuando hay demasiada información, Claro. porque a Candelabro no le tenéis que decir cuándo, no les tenéis que decir Mete más cosas. No. Le tenéis que decir, ok, como ya llegamos a un buen punto. O sea, dejen de tocar tanto. Claro. O sea, como, y ni siquiera. Porque, Lo de más sería gula. claro, como y de repente toca decirles que dale nomás. Dale, O sea, súmale un solo de piano arriba, un solo de guitarra, arriba de unas cuerdas, arriba de un solo de saxo. Como, ok, tratemos de hacerlo funcionar. Y termina siendo una pega igual de psicólogo a veces, como manejar los nervios, que igual es complicado. Especialmente yendo a estudios de grabación que estáis quemando plata por el minuto. Claro. Sí, formato Estudios del Sur, por ejemplo. O también para el primer disco de GC Castle, ir a CHT para ellos era una super inversión. Claro. Trabajar en ese tipo de lugar. Un poco el manejo del tiempo, el manejo de los ánimos. Las expectativas. Que ese es de las expectativas. Y después, durante la mezcla, es tratar de entender cómo ellos escuchan la música que ellos hacen. Y esa yo siento que es como el grosso de mi pega. Como ahí está lo que yo hago. Y en algún momento... Sí, pero ¿qué te mueve a ti? O sea, como, porque estáis hablando siempre desde la banda, cómo le saco provecho a esto. Sí. ¿Qué es lo que gatilla en ti? Acercarte a una banda, escoger tal proyecto, ponerle ficha. Creo que tuve mucha suerte con las bandas que me eligieron a mí. En ese sentido, como estuve
en el lugar correcto para conocer a Matías en un momento de su vida donde estaba grabando discos con su celular. Y yo le decía, oye, podemos hacer esto un poquito mejor, ven a la casa, me gustaría ayudarte. Y gracias a ese disco aparece GC Castle, que es una banda que me interesaba, pero no había escuchado, así en profundidad, y las cosas como que van sucediendo. Yo también, quizás como productor, soy más adherente a una filosofía más de Steve Albini, para la gente que conoce, uno de los productores de Nirvana, que no interviene tanto en el proceso creativo. Trabaja más como ingeniero y se dedica más al sonido. Y me interesa esa forma de interactuar con las bandas de... No soy un productor que se mete profundamente en el rollo de la canción, que se mete en la letra, que rara vez me ha tocado hacerlo, y cuando me ha tocado hacerlo lo paso súper bien. Pero me acomoda este lugar de distancia con la obra. Como observador crítico. Donde me encargo de hacer que las 70 pistas de batería, guitarra, voz, cuajen. Y lo que yo hago es un trabajo más técnico. Me llamaba siempre mucho la atención de Matías por el contenido emocional, como decía. Porque él siempre escribió canciones para su generación y para la de abajo. Y muy identitarias en cuanto al contenido nacional. Tiene un llamado simbólico a convocar, finalmente. Claro. A levantarse a construir. Tal cual. Y Renato, de alguna forma, también tiene algo que le fascina a esta generación más joven, que tiene rabia, pues. Y descaro un poco. Rabia, descaro, y yo siento que la gente que tiene 15 años en Chile ahora tiene toda la razón de estar enojada. Porque yo también estoy enojado, quizás estoy más cansado. Y eso que no soy mucho más viejo que ellos, pero me pasa algo acuático cuando veo que se casa y le digo, weón, estos cabros tienen mucha rabia. No solo la banda arriba, que es como el vector y el canalizador de esa emoción. Y también Candelabro se transforma en un vector y un canalizador de una idea y de una sensación. Entonces, tengo suerte de haber trabajado con esos grupos, ¿cachai? En este momento en particular. Y eso es lo que a mí me llama la atención de ellos, que me parece que es lo mismo que al resto del mundo les atrae de esas bandas, ¿cachai? Te iba a decir en esa misma, como la segunda pregunta que estaba ahí, que tiene que ver como cuando ya viste a estas bandas o escuchaste a Matías, ¿ok? ¿Cuándo decís tú, esto me hace el clic, esto tiene algo especial? La primera canción que escuché. O sea, desde el primer momento como, ok, esto es distinto, hay una sensibilidad particular, tiene un lenguaje. Y también lo que me llama mucho la atención, o me llamaba mucho la atención, ahora me hace todo el sentido del mundo, es que estas personas no estudiaron música. Necesariamente, Matías estudió pedagogía. Claro, tiene un poquito de formación, pero cuando yo trataba de hablarle, yo estudié música. Cuando trataba de hablarle en términos técnicos de lo que estaba pasando con su música, me miraba y me decía, ¿de qué chucha me estoy hablando? O sea, como, no sé qué estoy tocando. Como... Obvio que Matías en realidad sí sabe, pero tiene una sensación, tiene un acercamiento muy de tripa con la música. Y eso es lo que lo hace genuino al final. Y GC Castle es lo mismo, son gones talentosísimos que no tienen una relación teórica con la técnica, música. Podríamos decir. Claro, pero al mismo tiempo son muy prolijos. Como del oficio. Claro, entonces son esos detalles que de repente con otras bandas me ha tocado hacerme más cargo de ordenar. La pega que hice con Inundaremos de ese disco, claro. Yo ahí sí estuve más involucrado en el proceso creativo o en el definir los arreglos, ayudar un poco con la música, ordenar cosas que no estaban tan definidas. Claro, los chiquillos son como pura energía. Son claro. Como que viéndolo así con esos bombos así de la... Y claro, también pasar a Inundaremos de ser una banda que tenía un sonido más ligado al folk claro, con este bombo legüero, a pasarlos a un formato de banda de rock y ayudarlos a hacer ese cambio. De ellos siempre me llamaron la atención las canciones. O sea, la primera canción que escuché de La Fran me voló la cabeza porque tiene una voz que te rompe. O sea, te triza enseguida. Entonces, para mí esos son como las cosas que escucho en los grupos que a mí como oyente me emocionan y me dan ganas de ayudarlos con el sonido, me dan ganas de estar presentes en esos procesos creativos, primero como fan, luego como amigo y después como productor. Claro. Hay la María José Tapia que vino acá, hablaba del concepto
que le enseñó a Loro Enrique, que decía que le escuchaba una banda y decía, sabía cuando tenía veneno. Sí, pues, una muy buena cuña. Yo no sé, no tengo idea, no tengo idea, ¿cachai? Soy súper, no te podría haber dicho hace 4 años que iba a pasar todo lo que estaba pasando. Matías te podría haber dicho. Él siempre lo supo. Otro horario. Otro horario, vamos con las 6. Tú vienes de una lógica súper do it yourself, ¿no? Sí. Grabar en casa, hacer discos con amigos, aprender sobre la marcha. ¿Qué cosas se ganan y qué cosas se pierden cuando una escena crece y empieza a profesionalizarse? Gana la capacidad de hacer las cosas a un nivel donde ya no parecen ser autogestionadas. Ganan la capacidad de profesionalizarse a tal nivel de que parece una producción de cine la sesión, o parece una producción de cine el videoclip, o parece un disco grabado en Abbey Road, cuando en realidad lo hicimos en un sótano. O en un tercer piso. O en un tercer piso. Eso es lo que se gana cuando regáis la plantita día tras día o año tras año. Y es lo que yo he visto un poco pasar. No solamente cosas que han pasado por mi casa, bandas que han pasado por mi casa, sino lo que veo alrededor. Veo cómo la planta crece en la cantidad de gente que se interesa por los proyectos también. O sea, lo que venimos hablando. Gana masa, gana escala y se pierde a veces la sensación de estar presenciando algo que solo tú sabes que está pasando. Como recuerdo estar saliendo del colegio, ir a ver a Laurela, que es un proyecto que yo estimo mucho, y yo sentía en ese momento. La Lore, por supuesto, ha sacado un montón de discos que encuentro que son todos preciosos, pero en ese momento de Laurela y en ese momento de la música en Chile, yo sentía que estaba viendo y presenciando algo súper especial que yo solo sabía, que yo solamente Claro, que estaba era como viendo. casi Y un tesoro secreto. Claro, yo y 5 personas más, esto, como que estábamos atesorando esto, y es como, bueno, no puedo creer lo que estoy viendo, esta música increíble que se hace en Chile. Y con también un poquito de rabia y resentimiento de por qué nadie más ve lo que yo estoy viendo, está acá, ¿cachai? Como, mira lo que está pasando, me escucha este disco. Y a veces encontrarse con ninguna respuesta. Pero eso es lo que yo siento que se pierde. Y no es algo malo tampoco. No es malo que se pierda un poco esa sensación de estar todo un poco en familia. Al final todas las personas que íbamos a esas tocatas éramos amigos, éramos compañeros de la U. Y se construía como una cosa, un tejido así muy, muy cálido al fin y al cabo. Con esas personas hasta el día de hoy sigo trabajando, sigo compartiendo. Y es muy bonito lo que pasa con esas personas a lo largo. Veis cómo crecen también. Artísticamente, personalmente. Pero eso yo siento que se pierde cuando ya las bandas empiezan a llegar a un nivel más mainstream, por así decirlo. Pero de nuevo, es algo bueno, como no me parece... Lo extraño con cariño, pero no volvería a ese lugar si es que, claro, mejor que las bandas vendan 1000 entradas. Lucho tiene una pregunta. Sí, o sea, que no me reten los auditores o las auditoras que dicen que me voy por las ramas, pero esto tiene algo que ver, es una pregunta que yo siempre me he hecho, o sea, a mí me gustan en general los primeros discos, ¿eh? Bueno. Porque tienen mucho de rabia, o sea, de repente no son tan logrados, pero tienen una propuesta que es súper fuerte. Y muchas veces, muchos artistas vemos con el paso del tiempo que empiezan a perder eso y empiezan a volverse virtuosos, ¿no? Y el virtuosismo empieza a esconder la falta de propuestas nuevas, digamos. Entonces, ¿cómo desde la producción luchas con eso? ¿Cómo le dices, por ejemplo, a las bandas, oye, volvamos, ¿cachai? Como agarremos esta rabia originaria de la que hablamos? No sabría decirte porque me ha tocado trabajar en puros primeros discos y en muchos segundos discos también. Entonces todavía no llegamos a tener ese problema.
Pero ¿cachai Pero- lo que digo? Porque sí. o sea, a mí me pasa que la Violeta Parra es como el ejemplo inverso, ¿cachai? Como Claro. las últimas composiciones, el libro, el disco más depurado, Sí. más sencillo en la producción y todo eso, pero al mismo tiempo tiene la weá más potente. Sí. Entonces, ¿cómo? Porque lo veo en muchos, ¿cachai? Como todos están perdiendo un poco Mm. Yo vi un comentario en un reel de otra entrevista que decía todos los primeros discos era como tú tenés toda la vida como artista para hacer tu primer disco. Entonces todo lo que te ha pasado hasta ese punto de tu vida está canalizado Totalmente. creativamente de una forma u otra, aunque tenga un concepto súper claro o no, de una forma u otra está dirigido hacia ese disco. Y todo lo que pasa después pasa en un periodo muy pequeño pasa en un periodo muy pequeño de tiempo. Entonces, O sea, tenés 15 años en hacer tu te 20 demoráis años. yo me demoré 21 años en sacar un disco, disco. con mi banda. Había hecho cosas en el colegio bajo otro nombre, cosas que no eran tan serias, pero un disco del cual yo estoy orgulloso, el primer disco de Déjenme Dormir, tenía 21 años, creo. Y el segundo lo saqué con 23. Entonces, ¿qué pasa en esos 2 años? No hay por dónde Comparar. como la cantidad de experiencia, la cantidad de reflexiones que uno puede tener. Claro. Yo siempre he hablado que hacer discos ya desde Déjenme Dormir o desde las canciones que yo hago, para mí es muy terapéutico porque uno va agarrando estas experiencias, buenas o malas, que le van pasando, las reflexiones que uno va teniendo, las conversaciones que va teniendo con amigos, hay muchas conversaciones también, y las va transformando en canción y va digiriendo y masticando lo que está pasando en la vida de uno como compositor. Y luego como productor también, o sea, hay un componente estético de cómo quiero que suene esto porque estoy escuchando tal disco de Duster o ahora quiero que suene esto así porque estoy escuchando Violeta Parra, Claro. etc. Pasa eso con los discos, que son imágenes y son capturas de pantalla de tu vida. Y claro, ahora han pasado 2 años de nuestro último disco. Quiero que este próximo disco salga el año que viene. Y han pasado un montón de cosas en estos 2 años y medio. Y quiero que este disco sea una imagen de lo que está pasando. Entonces no sé si es que los primeros discos capturan un poquito más de esa esencia adolescente que las bandas suelen tener y por eso tienen una urgencia y luego mientras vamos creciendo hay otro tipo de reflexiones. Lo veo Claro. súper bien marcado en la discografía de Niños del Cerro, por ejemplo, que el foco va cambiando y ninguno de los focos es menos relevante o importante o interesante, solamente que al niño de 15 años de la Florida le va a hacer sentido un Nonato Codo. Al cabro que está saliendo del colegio entrando a la U le va a hacer sentido el Lance. Al cabro que le rompieron el corazón a los 25 que estaba viviendo con su pareja le va a hacer sentido el Soda Dependiente. Y al cabro que está independizado a los 30 va a vacilar el Alma Tadema. Y ojalá que así mismo pase con los discos de Déjenme Dormir y... no sé, son especialmente la música que hacemos o las bandas Claro. con las cuales yo trabajo tienen que ver profundamente con la emocionalidad, sin ser música emo necesariamente. Entonces, desde esa terapia de escribir y de reflexionar y luego producir en mi caso, que me encargo un poco de todas las etapas con mi música, ojalá que se vaya marcando como, oye, este disco suena súper adolescente. Obvio, pues tenía 17 años. Este disco suena súper, bueno, estáis terminando la U. Y se escucha en la música. Después hay gente que tiene hijos y hablan de eso, ¿cachai? Como... Es loca la experiencia, porque si lo pensáis en la larga, como los buenos discos de las bandas que van cambiando, porque yo creo que hay 2 salidas base. Una, construiste un sonido que funciona, entonces todos los demás discos son el mismo sonido reemulado con letras diferentes, ¿no? Claro. Porque ese es el sonido que ya vende, como ese, o que funciona. La discografía de los Strokes, sí que Claro. como hay un sonido clave y lo van cambiando un poco, pero sí. Sí, y en cierto sentido hay un por ejemplo, sonido Jaivas después de Altura Machu Picchu, ¿cachai? Con todo lo bacán que hay para adelante y todo lo interesante, como que se consolida una idea de un sonido que está consolidado, ¿no? Claro. Entonces ya como que todo lo que viene es como un complemento y cuando así un buen tema que se inserta en esa lógica, queda, no sé, Hijo de la Tierra, como para decirlo de alguna forma, ¿no? Como que pareciera una canción hecha antes, pero queda muy bien porque está muy bien acorde. Lo que pasa en la otra opción es que, como lo que decía el Lucho de Violeta Parra, que es entre más
tiempo pasas, más te das cuenta que necesitas menos para hacer más, ¿cachai? Como, creo que el Niño Tercero tiene eso, por ejemplo, como que han ido probando a hacer cosas más, como más grandes, con un sonido un poquito más progresivo y cosas así, y el Alma Tadema como en respuesta, eso es lo bacán que tiene Simón en ese sentido, como que él siempre dice que los discos son en respuesta al anterior. Claro. Como que el Alma Tadema es muy diferente al Suave Pendiente, que era como una bola así, muy intensa. Y pasa también que uno no va a empatizar siempre con la obra que hizo anteriormente. O sea, a mí no me gusta tanto el primer disco de Déjame Dormir Ahora como me gusta el segundo. Claro. Y cuando ojalá salga este tercer disco, ya no vaya a encontrar, no me voy a hallar, pero para nada en el bronce. Bueno, entonces... piensa en lo que pasó el otro día, hace unos días con Fito Páez, po, que hizo un concierto y tocó todo su disco nuevo y la gente lo pifió hasta que empezó a cantar los clásicos. ¿Cachai? ¿Qué hizo? Dijo, ya voy a tocar todo el disco nuevo, me va a dar este gusto. Y luego de esto, toco los clásicos. Y después diciendo, abuchaban bien fuerte, canten ahora. Así como que ya. Ahora como que... estamos complicados con la banda porque nos vamos a México por primera vez. Vamos a tocar en 5 ciudades que no conocemos. Y estoy seguro que, porque han hablado personas por interno, por redes, que quieren que toquemos las primeras canciones de la banda, o sea, canciones que salieron en el EP. Y son canciones que hay algunos integrantes de la banda que son más nuevos que no se las saben, o sea, como... Esa es la cantidad como... Y uno, claro, tiene que enfrentarse a hacerse cargo de su pasado un poco también, como yo era ese niño enamorado en el colegio que escribió esas canciones, y hay gente que le gusta y voy a ir a su ciudad y vamos a tocarlas. Claro, como... ahí yo creo que hay una dinámica media como el disco Viva Chile de Inti Illimani, ¿no? Como Claro. venimos a presentar a este país canciones que hemos hecho durante todos estos años, claro, ¿por qué no tocar estos temas que nunca habíamos Obvio que tocado? sí. Me acuerdo cuando vino King Gizzard por primera vez, que yo soy bien fan de ellos, hicieron exactamente eso, hicieron un recorrido completo por su discografía, y eso, como fanático de la banda, primera vez que venían a Chile, se aprecia mucho, por lo tanto... Quería escuchar esta canción del primer disco. Claro. A pesar de que a mí no me gustan tanto las primeras canciones de Déjame Dormir, las vamos a tocar igual. Última hora. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Hay una idea muy bonita en Sesión en el Tercero, que parece más una comunidad que una plataforma musical. ¿Cómo se construyen espacios afectivos en una escena tan precaria? Le quitaría precaria. Bueno, en el tercero ya no es tan precario. No. Partimos con una cámara y con un micrófono en tercero medio con Palomo, y ahora somos un equipo audiovisual de 7, 8 personas, y cada una de las personas que se fue sumando fue porque nos encontramos precisamente o en un Rojas Magallanes o en un Manduca, etcétera. Como que quizás la respuesta a esa pregunta es mantener ese tipo de proyectos fieles a el espíritu de las bandas y de la música en vivo. Eso es un poco la línea de Sesiones en el Tercero. O sea, hemos grabado proyectos que no tienen tanto que ver con la música que vemos en vivo, pero en realidad hay una línea súper clara desde el principio. Más allá de la música que a nosotros nos guste, que es verdad también, o sea, estas bandas que vienen a grabar a la casa de verdad nos gustan. Son todas bandas que hemos visto en vivo antes de grabar. La curatoría del proyecto siempre ha tenido que ver con capturemos lo que está pasando ahora, lo que nosotros vemos, y de vuelta a esta idea de antes de sentir de que uno está viendo algo que nadie más está viendo, que tiene una joyita que el resto no está pudiendo apreciar, o no le está llegando al resto. Quizás, ahora que lo pienso, el tercero nace desde la idea de agarrar esa joya y tratar de mostrársela a todo el mundo. Y también conservarla en esa la forma única inicial, pues como una especie de archivo. Como archivo. De ese espacio más íntimo, de ese espacio más personal. Que las bandas en ese momento, o los artistas que grabábamos en ese momento, todos compartían. Eran tocatas donde llegaban 20 personas y las entradas valían 2 lucas, 3 lucas. Y había escudo silver en todos lados. Y yo puedo extrañar eso con un cierto sentido de nostalgia, pero me parece que ahora estamos mucho mejor. Claro, y algo que destaca que es bonito en esos espacios audiovisuales es que también ha habido un grupo de personas que se ha dedicado a hacer archivo, pues, ¿no? De Jorge Peña. Y son todas personas que trabajan en las sesiones con nosotros. O sea, el Ale, Alcachofa, el Ale, Alcachofa. Jorge Peña. El tercero al final es como un all-stars de youtubers de la música chilena. De archivistas. Claro. Yo como... Sí.
Falta Álvaro Donoso nomás y estamos como Estamos al otro lado. está el pacto, el pack completo, ¿no? Pensando en todo el imaginario de que ha habido gente que siente la responsabilidad de cuidar y guardar esta escena en su espacio. Y eso es muy bonito porque finalmente es como que esto existe por el afecto que se le tiene a esta comunidad. Sin afecto y Sí. sin cariño no existiría. No. Y eso se pasa al registro. Y se pasa al en vivo. Y también desde mi vereda se pasa a los discos. Como hacemos esto porque nos gusta lo que pasa cuando juntáis a 50 personas, o 20, o 100, o 200, no importa, y se sientan a escuchar una banda que pueden conocer o no. Y ese fenómeno para nosotros, yo siempre he dicho, como hay gente que va a misa, ¿cachai? Yo voy a Rojas, como por más pretencioso que pueda sonar, como esa es una comunidad que es la comunidad que decidimos hacer y decidimos formar y decidimos cultivar también. Como no sé si eso es tan singular en Chile, quizás sí, pero le ponemos empeño. Súper. Vamos al último bloque, Juanito. Último bloque. Y ahora las preguntas están aquí. No, cortala. Así que Vamos a tenía la sacar de pregunta los- todo el rato en la Ya, cabeza. vamos con esto. Hay mucha estética de ruido, angustia y distorsión en las bandas actuales, Mm. pero tú también hablas mucho de la importancia de la canción. Sí. ¿Qué canción chilena reciente te da envidia no haber escrito tú? Siempre hablo de Laurela, po. El Rey de lo Incierto para mí es la canción más hermosa de Chile. Después, antes de eso, vamos Mujer de Quilapayún, pero... Luis Alves. Luis Alves. Beatriz. Perdón. Ahí La está versión de Quilapayún. la- La versión de la cantata. Esa canción me parece que tiene todo lo que a mí me gustaría hacer con la música. O sea, un gancho lírico, una melodía particular, y una sensación más melancólica, que yo encuentro que esa es la música que a mí la música que más disfruto de escuchar. Por lo tanto, también tiendo a ir para ese lado al momento de escribir. Me toca trabajar harto con bandas que juegan mucho con el ruido y con la disonancia, y tienen otra idea de la composición, y de la presentación también en vivo. Y a mí me pasa que busco todo el rato caer o ir hacia la idea de himno. Algo pasa muy especial de nuevo cuando juntas a 100 personas y están todos cantando juntos. Y eso me parece que es casi una sensación ancestral, sin saber de antropología. Me parece que eso es algo que ha pasado siempre. Claro. Y es una sensación muy particular que sucede cuando tú estás adentro de un público cantando la misma canción con 100 personas o con no sé cuántas mil personas. Y también es otra sensación que uno recibe desde el escenario de tener esa respuesta. Entonces, lo que yo siempre he buscado con Déjenme es tratar de generar eso en las canciones. Y mientras más triste, mejor. Pero sí, hay un lugar y hay un espacio para el ruido. Jugamos con eso también. Pero quizás siempre más desde lo melódico, desde el riff de guitarra. Me interesa mucho la armonía, más desde el lado ñoño de la composición, como el lugar que más me gusta trabajar. Y tengo la suerte de trabajar con Felipe Ibar, que es un tremendo baterista en Déjenme Dormir, que se encarga de que los cabros salten, que es la otra mitad de la pega. Pero claro, quizás una canción reciente que me hubiera gustado haber escrito, El Rey del Incierto de Laurela. Súper. Otra pregunta. Esta es la sección Esta más es Flash. tranqui. Perdón, Te la leo, iba a leer yo. te la leo. Después de tantos años viendo bandas nacer, ¿qué diferencia un proyecto que dura de uno que explota rápido y desaparece? ¿Qué diferencia un proyecto que dura de uno que explota rápido? Talento, la amistad, la obsesión, la capacidad de sobrevivir emocionalmente. Resiliencia. Resiliencia, la frustración que conlleva irse para atrás con las tocatas, perder plata constantemente, invertir. O sea, si alguien quiere hacer un negocio para perder plata, hagan una banda. Pero eso no debería ser un factor. Claro. Entonces,
La diferencia entre los grupos que he visto nacer y morir y los grupos que siguen son personas que tuvieron la capacidad de aguantar los momentos duros quizás, o aguantar las frustraciones de no llegar a las metas que uno se propone, de no llegar a los lugares donde uno quiere llegar, a veces por años, y seguir dándole nomás. Como que más allá de eso, fuera de toda propuesta creativa, me parece que es un mundo, especialmente de este tipo de música, donde si no tocáis por 10 años, tampoco se alcanza a construir algo para la mayoría de las bandas. O sea, entendamos que GSK, Cáceres y Candelabro son excepciones. Total. Eh, y me gustaría pensar que Déjenme o las otras bandas con las cuales compartimos también podemos llegar a lograr algo así, pero también soy realista en el sentido de que para que Niños del Cerro llegar al lugar donde están ahora, tuvieron que tocar 12 años. Y eso es un trabajo mucho más a pulso. Y esa es la pega en realidad, como que hay mucha ansiedad, naturalmente, de cabros que se dedican a la música, de ser reconocidos el primer año, segundo año, tercer año. Y yo también la compartí. Quizás ahora estoy más tranquilo con eso. Pero se trata de hacer un proyecto porque te gusta tocar. Y se trata de hacer un proyecto porque te gusta hacer música, te gusta hacer discos. Y el que la gente enganche o no enganche no debería ser un factor para que ese proyecto continúe. Idealmente. Claro. Pero igual hay de repente condiciones materiales que son insalvables, Hay ¿no? condiciones materiales que no aguantan. Y eso es una lástima y tiene que ver con Chile también. Sí. Pero incluso cuando las condiciones materiales no aguantan, es precisamente en esos momentos donde las bandas que tienen garra, tienen veneno, o tienen pasión, encuentran y hallan la manera de hacerlo igual. Quizás demorándose un poco más, quizás no trabajando las condiciones que les gustarían, pero al final el sacar el disco, de nuevo, es más importante. Y la sed que uno tiene de tocar y mostrar y compartir son más importantes del reconocimiento que tarde o temprano llega. Siendo Chile, siempre llega tarde. No, y además siendo de repente es súper emocionante tener un proyecto musical y de repente aunque hayan 12 personas y hay 3 personas que están cantando tus canciones, Listo. como que eso es como que ya lo hiciste, como que no es así de emocionante finalmente. Hay una metáfora, hay una idea que me acuerdo de haberse la escuchado a Diego Lorenzini que decía que claro, esto no son 100 metros planos, No, es una maratón, una maratón. ¿cachai? Y eso implica que te cansás y que hay momentos de renuncio, que hay momentos en que te querís bajar y que si no lo trabajáis con el tiempo y con la idea de que esto puede... Porque lo terrible que tiene la música, creo yo, y es lo único desesperanzador, es que podía hacer todo bien. Hacer Sí, buenas po. canciones, tener un buen trabajo, incluso redes, prensa, toda la cuestión. Y no te asegura Y nada. aún así fracasar. ¿Cachai? Y eso es el desafío Pero el esto. fracaso depende de uno. Pues. La idea de fracaso y la idea de éxito dependen Totalmente. completamente de uno. Entonces, a mí me ha pasado con los discos de Déjenme que siempre, con la idea original que yo tenía de hasta dónde quería que llegara el disco, etcétera, siempre hemos quedado cortos. Pero eso en realidad siempre ha sido benzina para ponerle más empeño al próximo disco. Y son reflexiones que hemos tenido y también hemos sido más o menos sinceros con respecto de eso. No sé, por ejemplo, el aniversario de Bronce en Sala Metrónomo no fue un sold out, ¿cachai? Fue un show que vendimos 250 entradas y metimos a 200 amigos en lista y perdimos plata en ese show, pero Claro. fue tan lindo celebrarlo en ese lugar que dijimos, bueno, esta fue un éxito, ¿cachai? No importa que hayamos perdido plata, porque pudimos estar en este espacio, en un escenario donde nosotros queríamos presentar este disco porque sentíamos que era el lugar correcto, con ese sistema, con esa energía. Y vimos como nuestros amigos y la gente que escucha nuestra música Lo paso bien. saltó todo, cantó todo. Y eso para mí fue suficiente para decir, ok, me da lo mismo perder plata con tal de que esto es lo que esté pasando. Y eso es un éxito. Súper. Última pregunta. Tú produces música sensible, emocional, sofisticada, pero necesito saber la verdad. ¿Qué escucha Juanito cuando quiere apagar el cerebro? ¿Hay reggaetón, tecno horrible, bandas noventeras o playlist vergonzosa? No, playlist vergonzosa no. Yo hago una playlist al año, no soy muy de playlist. Ya. Entonces, la canción que estoy escuchando que me gusta, la agrego a esa playlist. Y si tengo que apagar el cerebro, pasa que estoy escuchando muy poca música últimamente. Es como la maldición del productor. Que
pasáis todo el día escuchando, entonces Claro. tenéis poco tiempo Todo es para... pega al final, po. Claro, entonces me gusta el jazz por mi viejo. De repente hay discos de jazz en la casa y a la hora de cenar en familia, con mi mamá, con mi hermano, pongo el disco de turno de CD que esté ahí, agarro y lo que me encuentro. Y son discos que han estado para siempre en la casa, entonces desde siempre. Entonces eso es como un lugar cómodo donde puedo no pensar en el arreglo. claro, En volúmenes, arreglo. pero más que jazz, estoy poniéndome al día con el folclore chileno, que siento que es algo que siempre estuvo en mi entorno, pero nunca escuché con atención. Y nunca estudié de verdad. Y estoy rayando con la discografía de Quilapayún. Los primeros 6-7 discos son una locura. Estuve poniéndome al día con Violeta Parra también, de que todo el mundo habla de lo genial que es, pero claro, Que meterse... solo nos hacen gracia a la vida. No sé, pero meterse a escuchar las tonadas o las cuecas, Claro. que son estos discos que quizás son un poquito más raros. Música chilena en general es algo que, de nuevo, y lo he mencionado varias veces, gracias a Matías de Candelabro, esta idea de recuperar un poco, más allá de los símbolos patrios, pero recuperar la idea de la chilenidad, me parece muy importante y me parece algo que está pasando ahora, gracias a Matías y a Candelabro, y ya de antes con otros artistas que él nombrará también. Y eso me motiva mucho a escuchar música chilena ahora más que nunca y ponerme al día con las cosas que pasaron en Chile, que están más allá de lo que está pasando. Y también está eso nutriendo lo que estamos haciendo con Déjenme Dormir. O sea, me gustaría hacer un disco que ningún gringo, ninguna banda británica pudiera grabar. Esa es como la meta del próximo disco. Súper. Juanito, muchas gracias por venir. Vamos a darle las gracias a nuestros amigos de Café Buena Junta, que es el cafecito que nos acompaña en cada uno de los capítulos aquí en El Carácter de una Nación. Y también nuestros amigos de Editorial Alquimia tienen regalos para Juanito, esta vez Deriva Artaud, de Antonina Artaud, un regalo de nuestros amigos de Alquimia Ediciones para ti. Muchas gracias. Lindo. Y ahora tenemos una novedad, que esto es nuevo. El capítulo termina aquí, pero hay una pequeña historia en este caso y un pequeño feedback que le vamos a pedir a Juanito post entrevista. ¿Y qué tienes que hacer para verlo? Te tienes que hacer miembro de este canal. Hay diferentes, según tus posibilidades, solo una pequeña ayuda que nos acompaña a seguir y a poder darles más contenido y cosas en este proyecto que se llama El Carácter de una Nación desde Estudios Cartón Corrugado con el gran Lucho Emilio Briceño. Muchas gracias, Juanito, por venir. Muchas gracias a Un ti. gusto. Y nos vemos en otra conversación interesante en El Carácter de una Nación. Chau. Chao.